Amigos, la situación económica mundial se plantea como oscura, como difícil. Y quería compartir con Diego Sosa una visión de él desde Alemania para ver si de alguna manera nos ponemos de acuerdo o tenemos más luz. Diego Sosa, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Buenas, señor Freites, un gusto estar con usted nuevamente y más hablando del mundo, de la economía mundial y de todo lo que se viene, que nadie sabe lo que es, ni sabremos solamente cuando pase. Sí, Diego, eh, se ha hablado de sanciones a Rusia cuando hubo la invasión a Ucrania. Desde tu óptica, ¿esto ha funcionado? O sea, en alguna medida Occidente le ha dado un piñazo a Rusia, la ha obligado a retroceder. Bueno, esto no lo sabemos con certidumbre porque realmente los números dicen que no, pero los números son los números y los números hay que tomarlos con pinzas. Decimos que Rusia no ha perdido tanto terreno en la parte económica. Decimos que Rusia no ha dejado de invadir a Ucrania, pero lo que no ha avanzado Rusia en Ucrania o ha retrocedido se debe a la parte bélica, no a la parte de las sanciones, porque realmente Rusia no ha dejado de bombardear y bombardear y bombardear, y cuando entramos en el bombardeo entendemos también que la parte del Producto Interno Bruto, que es lo que mide si la economía creció o no creció, está influenciada por la cantidad de bombas que tira en Ucrania, y cuando uno tira una bomba, eso explotó y ya se terminó. Por eso es tan tonto medir el Producto Interno Bruto con ese tipo de gastos que hace el gobierno. El gobierno gasta en un tanque de guerra y lo manda al frente, lo explotan y como quiera crece el Producto Interno Bruto del país porque compraron un tanque de guerra. Entonces, la realidad es que si las sanciones han dado resultado o no, no la vamos a ver hasta dentro de 2 o 3 años, cuando Rusia termine la guerra, que esperemos que termine lo más pronto posible, pero en 2 años, 3 años, cuando se vea lo que ha pasado, por el lado de que las compañías de Occidente han salido de Rusia. Es un mercado realmente interesante para Occidente. Tenemos muchas compañías alemanas, donde yo estoy en Alemania, que han tenido que salir de Rusia, han tenido que poner en sus libros millardos de dólares y de euros de pérdidas porque no han podido recuperar la producción, recuperar las fábricas que tienen ahí, etcétera. ¿Qué pasará después de volverán, no volverán? ¿Será Rusia un mercado interesante? Eso no lo sabemos. Por otro lado, Rusia lo que no le vende a Occidente se lo está vendiendo a la India y a China. La pregunta es, ¿le conviene? Yo creo que sí, que le conviene, pero sabemos que tener más mercado es mucho mejor. ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase? ¿Se va a restablecer el mercado entre Rusia y Europa, por ejemplo, que tienen tenían una colaboración muy grande? Yo no sé si en verdad podemos medir hoy si las sanciones han o no producido algo. Yo sé que por cada medida que uno toma, hay una medida en contra. Por ejemplo, la parte de las restricciones al uso del dinero entre Rusia y los otros países se ha ido, o sea, le quitaron el acceso al SWIFT. ¿Y qué ha hecho Rusia? Comprar oro. Y el oro, lamentablemente, el precio del oro lo dan los papeles, está en los papeles, no es en el oro real, sino en los papeles. Mientras tanto, Rusia, la India y China se han estado cargando de oro, mientras los papeles no dejan que el oro suba a los niveles de lo que se está comprando de oro real, y el oro de papeles es un oro especulativo. Entonces, ellos se han ido llenando de oro en contra de las sanciones, o sea, para contrarrestar las sanciones. ¿Qué hace esto? Que si yo digo, como Rusia, óyeme, cómprame a mí o véndeme a mí en mi moneda, ya no me compres en dólares. El dólar pierde un poco de valor, por decirlo de alguna manera, para las negociaciones que se hacían antes en dólares. Pero como nadie cree en el rublo, ¿qué hizo Rusia? Llenarse de oro, y ahora con ese oro ellos le dicen, si yo no te pago en rublo, te pago en oro. Y la gente dice, bueno, pues está bien, en oro yo sí puedo negociar contigo. Por eso cada una de estas sanciones se va poniendo en veremos con otras cosas que van haciendo, pero van dando golpes, porque tenemos que ver que la economía de Rusia ha perdido mucho, y cuando decimos mucho es porque explicaba que cuando lanzamos una bomba o mandamos un tanque y lo explotan, eso
sube el Producto Interno Bruto de Rusia porque compró una bomba, compró un tanque, pero la verdad es que eso no va a servir para producir nada. Entonces, en 2 o 3 años, veremos qué va a pasar con esa economía rusa que gran parte de lo que debió utilizar para hacer progresar su país, lo que está haciendo es estrellándolo en otro país y destruyendo otro país y destruyendo todo lo que tiene que ver con su Producto Interno Bruto. No sé si me doy a entender hasta aquí. Sí, pero otra cosa. Pero Rusia ha seguido vendiendo petróleo y gas. Sí, el Producto Interno Bruto de Rusia ha estado siempre vinculado mucho a esa materia prima y es uno de los problemas que ellos tienen que resolver para el futuro. No pueden solamente estar con materia prima porque la materia prima es muy volátil, por decirlo así. Ellos han seguido vendiendo y han vendido más caro. Claro, desde que tenemos una guerra, lo vivimos con Irán, con Irak, todas estas guerras, siempre esta parte de los combustibles que exportaban esta gente siempre sube de precio. Entonces, al subir de precio, y ellos han seguido exportando, como te decía, China, la India, han sido los grandes beneficiarios de esta guerra porque le han comprado lo que compraba Alemania. La gran ventaja de Alemania de producir era comprarle petróleo y gas a Rusia mucho más barato, a través de gasoductos y oleoductos directos, mucho más barato a Rusia, y por eso tenía esa ventaja competitiva en ese caso. Esto se está aprovechando ahora China y se está aprovechando la India, aunque no tienen los gasoductos, pero tienen la posibilidad de comprarle más barato. Ellos han seguido vendiendo, Rusia ha seguido vendiendo, y lo que se ha es, digamos, repartido el mercado, porque lo que antes Alemania le compraba a Rusia lo está comprando por otro lado y comprándolo más caro. Compramos combustibles mucho más caro que lo que se le compraba a Rusia. Pero esto ha hecho que venga inflación, que venga muchas cosas más caras. Nosotros estamos pagando la gasolina más cara, le estamos pagando el gas más caro, la energía más cara, pero Rusia ha seguido vendiendo por otro lado. Diego, pero Alemania o Europa ha cambiado su dependencia a un precio más caro, porque ahora depende más de los americanos. Totalmente de los americanos y han tenido que negociar con países donde los ciudadanos de aquí no querían que se negociara, como los países donde es muy los derechos humanos son muy, digamos, preguntables de que si eso realmente se podría hacer, pero la necesidad de tener gas para pasar un invierno los llevó a negociar con estos países donde anteriormente uno decía, no, con esa gente no se negocia, pero se ha tenido que hacer. Pero Diego, mi pregunta es, ¿por qué si tú podías comprarle a Rusia a precio más barato, tú violas tus políticas y tus principios para ir a negociar con países que violan los derechos humanos y te hacen más dependiente de otro suplidor que es más caro? Bueno, don Alfredo, mire, eso usted yo no sé si lo sabe o me está tirando un buscapié. Usted sabe que no se podía depender de Rusia, de que cerrara el Nord Stream 1 y el 2 de un momento a otro. Dijeron, no, ustedes me están embromando. Bueno, pues cierro los gases aquí y ustedes no van a tener con qué producir, ni siquiera con qué calentar los hogares. Esa dependencia, y ahí hay que ver una cosa muy importante. El que tiene dinero, como yo le decía en muchos programas anteriores cuando todo esto empezó, el que tiene dinero lo resuelve con dinero. Alemania tiene dinero y sobre todo puede coger dinero prestado muy barato, a tal punto de que se tomaba prestado a 0%. Por eso es preferible irte a negociar con los otros, ir a depender de Estados Unidos, que es un socio estratégico mucho más predecible, mucho más valuable, aunque le pagues más por el gas de ellos. Y que hay que ver también la parte de que Alemania no quería que se hiciera fracking, no se puede hacer fracking en Alemania, y se está en contra por los daños a la naturaleza, etcétera, pero se está comprando gas desde Estados Unidos que se está sacando con fracking. Entonces, todo eso te hace dependiente de otros, pero menos dependiente de Rusia, de Putin, que Angela Merkel trató de hacer un convenio tan fuerte con Putin que Putin dijera, no, pero invadir a Europa, hacer algo contra Europa, no nos conviene, mejor no hacerlo. Y eso fue lo que se buscó, tener un socio que dijera,
económicamente no me conviene que Europa no quiera trabajar conmigo. Y no, le valió madre. Y digo, invado lo que tenga que invadir y no importa que dejen de comprarme, etcétera. Pero ya en Rusia se ha hablado muy fuertemente, ya hace semanas que se está diciendo que las sanciones le han dado más duro de lo que ellos pensaban y que nunca pensaron que le iban a poner sanciones de ese estilo. Eh, Hay otro tema que a mí me llama la atención, Diego, y es el asunto de las armas. Yo veo que hablan de que el envío de ayuda de armas, por ejemplo, de los americanos, miles de millones de dólares, pero esa ayuda es gratis. Esa ayuda es gratis porque tenemos que ver que lo que andan buscando es no entrar en la guerra directamente y sale más barato darle las armas a Ucrania y que se defiendan ellos y que mantengan a Rusia en ese punto, que no lo dejen pasar más para acá, porque si llega Rusia a invadir Ucrania, a quedarse con Ucrania, ya está en la puerta de Polonia. Defender la puerta de Polonia, defender por el otro lado todas esas puertas que hace Ucrania con la Unión Europea es mucho más caro, es una frontera que le va a costar muchísimo más defender que tenerlos de aquel lado. Entonces, todo esto es una ayuda, pero que es una ayuda entre comillas, porque lo que están haciendo es no tener que mandar sus soldados, sino que con los soldados de Ucrania darle todo lo posible para que Putin no pueda pasar de ahí. Sí, pero lo que pasa es la experiencia, por ejemplo, de Irak o de toda la guerra, la misma Alemania. Cuando la guerra termina, el que pierde es el que paga. Por eso lo que apuestan es que el que pague sea Rusia, no que el que pague sea Ucrania. Ucrania tendría que pagar a Rusia, pero a la OTAN y a todos los países de este lado no le van a exigir un solo centavo. Todo esto es ayuda, pero que, como te digo, hay ayuda humanitaria también que se está mandando, pero la ayuda militar no es de ayuda, es realmente armando al ejército que está defendiendo a Europa. Entonces, que a veces me ha dado por pensar que Ucrania puede ser eh, un campo de experimento o de prueba de las nuevas armas. Esperemos que no, porque esas nuevas armas siempre son demasiado poderosas, pero como tú dices, sí, por ejemplo, los drones kamikaze de Irán que se están utilizando desde Rusia hasta Ucrania han sido armas digamos, de prueba. También hay algunos drones que está usando Ucrania que ha destruido bastantes tanques de guerra y posiciones de Rusia, del ejército ruso en la parte de Ucrania. También ha sido experimento. Esperemos que sea hasta ahí, no esas armas letales que no sabemos en qué puede parar todo eso. Ayer salió una advertencia de Rusia que dice que hay una ayuda a Ucrania o una entrega de armas a Ucrania que podría hacer que la guerra vaya a otro nivel y que Rusia ponga entonces en el escenario armas más poderosas. Sí, todo el mundo le tiene miedo a las armas de Rusia, que son las armas nucleares, que... No, yo no hablo de armas nucleares, no. Pues ya armas nucleares estamos hablando en un idioma ya que perjudica a ambas partes. No, armas más sofisticadas. Tú sabes que hay muchas armas, por ejemplo, en la aviación que tienen los rusos, que han hecho unos que otros baracos. Pero ellos dicen que si la guerra sube de nivel, va a provocar que ellos suban de nivel. Como yo no soy especialista en esa parte bélica, no sabría decirle, señor Freites, porque realmente yo no creo que ellos, teniendo cosas a mano, no la hayan utilizado al máximo, porque ellos querían hacer una guerra de 2 días. Y fíjate, ya vamos para 11 meses, vamos a cumplir ya. Diego, tú sabes que no hay que ser experto para saber que los rusos no han hecho una guerra de posiciones. No, han hecho una guerra de movimiento. Entonces, ellos han salvaguardado la parte de Ucrania que era más prorrusa y han dado de todo, cuenta bancaria, cheque, de todo, nacionalidades. Un tipo quiere decir, yo soy ruso, lo nacionaliza, le da su pasaporte, bueno, esa es. Pero sabemos, no hay que ser muy experto en guerra y la guerra nos ha enseñado a entenderla, que Rusia ha hecho una guerra quirúrgica. Si Rusia quiere destruir el aparato productivo ucraniano, lo puede hacer. Tiene las armas.
Es decir, y podría llevar a Ucrania a una situación si no obligarse a hacerla más difícil. Pero yo creo que lo que está haciendo Rusia es presionar para conseguir un acuerdo que sea más ventajoso para ambas, sobre todo para ellos. Porque yo digo, Rusia no ha querido hacer lo que hicieron en Afganistán o lo que ha hecho Norteamérica en Irak, ¿me entiendes? Yo creo que ellos han ido cortando con un bisturí militar la parte de Ucrania que era más prorrusa. Eso ya usted sabe más de eso en la parte política y geopolítica que yo. Yo me quedo en lo económico. Bueno, Diego, yo creo que el tema de Rusia realmente, desde el punto de vista militar y económico, a quien más le ha convenido es a los norteamericanos. Totalmente, totalmente. Están vendiendo todo más caro. Eh, eh, son los más beneficiados. Europa le ha tirado la mano, ellos le han dado la mano a Europa, o sea, están más cerca, están lejísimos de la guerra, o sea que ellos son los más beneficiados, ha sido Norteamérica, aunque todos hemos salido perjudicados. Yo creo que han salido perjudicados los norteamericanos también porque han gastado mucho dinero en esta guerra, pero han recibido por el otro lado, digamos, dentro del desastre, ellos son los que mejor han salido. Ellos son parte de la inversión. Aparte de China, aparte de China, que China, yo creo que el gran ganador es China. Bueno, porque fíjate, hay algo, Diego, hemos hablado de el impacto de la guerra, pero antes de la guerra, las naciones, sobre todo Norteamérica, se habían metido la mano en el bolsillo, le habían tirado para la ciudadanía a borbotones. Y eso sabemos que tiene un efecto nada de gratis. Eso es medidas inflacionarias. Entonces, esa inflación de Norteamérica es consecuencia de la política que aplicó Biden. Desde antes, desde antes, eso mismo lo vimos en República Dominicana, que la inflación comenzó a subir antes de que hablaran de guerra, antes de estar los tambores de guerra sonando, ya la inflación estaba subiendo por todo el dinero que se soltó a la calle, mucho más del que hacía falta, se soltó supuestamente para acelerar la economía y para no sé cuántas cosas, y al final lo estamos pagando día a día, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que echamos gasolina, cada vez que hacemos algo que cuesta dinero, nosotros estamos pagando todo ese dinero que se soltó fácilmente. Diego, y otra cosa, los Biden tienen negocios en Ucrania desde hace muchos años. Bueno, este mundo está muy globalizado. Diego, vamos a hacer una pausa hasta el próximo encuentro y muchas gracias por tu participación y por tu apoyo. Gracias igualmente, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Diego. Bye bye. Hasta luego.